doctora Leticia Ochoa, que es profesor en la Facultad de Ciencias, y Leti hizo su licenciatura y su maestría en la facultad. Ha tenido una historia larga de investigación con anfibios y reptiles asociados a zoología. Hizo su doctorado en la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, también enfocado con diversidad de anfibios y hacia la conservación. Otra de las líneas que Leti ha desarrollado, además de la herpetofauna, es la línea de biología ambiental y conservación. Hizo dos postdocs, uno también en la Facultad de Ciencias, asociada al Museo de Zoología de la facultad, y otro en la Universidad de Copenhague, en Dinamarca, ya en donde abordó cosas sobre historia de vida de anfibios y reptiles, ya combinado con cuestiones de nicho ecológico y modelado de especies. Ha dictado numerosos cursos en la facultad que tienen que ver con anfibios y reptiles, obviamente, sistemática, también sistemas de información geográfica, modelado de distribución de especies, biogeografía, y dirigido varias tesis de licenciatura, ha estado en numerosos comités tutorales y jurado de muchos exámenes. Entonces, hoy Leti nos va a hablar de estimación de la adecuabilidad de especies de ambientes antropizados, del enfoque del modelado de nichos, y pues sin más, nos vemos con Leti. Gracias. Gracias. Ay, yo me sentía hasta vieja. Normalmente no hablo con micrófono, entonces si grito un poco, les voy a pedir, voy a tratar de moverlo, pero me ando enfermando de la garganta, entonces no puedo gritar. O no puedo hablar fuerte. Hoy, el tema que les quiero presentar es sencillo, es desde el enfoque de nicho ecológico. Todos hemos escuchado hablar de nicho ecológico desde hace un rato, unos 17 años quizás, y seguramente han visto está por todos lados esta imagen. Lo que vamos a ver hoy va a ser un poco de ambientes antropizados, muy poquito, qué son los datos, por qué se requieren, etc. Modelos de adecuabilidad, también se les llama idoneidad. A mí no me encanta el término idoneidad, pero bueno, así se encuentra en mucha literatura, sobre todo en español. ¿Cómo se hace un buen modelo? Una pequeña receta. Modelos antropizados, que es básicamente el centro de este seminario chiquito. Cómo unir los modelos antropizados con aspectos funcionales, cuál es nuestra propuesta y unos resultados. Entonces, empecemos. Bueno, a estas alturas del partido, de la vida, es casi innecesario decir que prácticamente todo el mundo está sufriendo una degradación ambiental, que hay una gran modificación de hábitats y que muchos de los ambientes que nos topamos hoy en día son ambientes antropizados. ¿Qué es un ambiente antropizado? Es un ambiente que se ve afectado por las actividades humanas. Por supuesto, los ambientes antropizados no van a ser de la misma calidad ni se van a ver afectados de la misma forma. ¿Por qué? Porque hay variabilidad ambiental, no reaccionan de la misma forma los ecosistemas, hay actividades humanas que son mucho más amigables, podríamos decirlo, con la naturaleza, hay actividades humanas que son completamente devastadoras. O sea, no podemos comparar el efecto que tiene la agricultura temporal con simplemente establecer una ciudad. Hombre, eso está lógico, ¿no? Y bueno, aquí tenemos este mapa del mundo de Better y colaboradores del 2016, donde ellos ponen la huella humana. Una forma de hablar de los ambientes antropizados es hablar de la huella humana. Para México hay un mapa bastante bueno del 2015 de Charlotte González y varios colaboradores, donde se ve, fíjense, es claro, muy impresionante, pero no es algo que nos sea ajeno. O sea, de alguna manera lo intuimos. ¿Dónde está más amolado? Bueno, pues está en el centro. ¿Por qué? Bueno, porque además es donde está más densamente poblado. Veracruz, todo el mundo ubica a Veracruz como un gran desastre ecológico. Bueno, pues la mayoría es potrero, etc. Pero en este
ya está antropisado, entonces ya no existe nada. Porque hay mucha fauna, mucha flora, que tolera cierto grado de modificación ambiental. Entonces, me pareció espectacular este gradiente. Podemos estar de acuerdo o no con la clasificación, pero lo que es importante es que, bueno, en un extremo tenemos un ambiente prístino, ¿no? Estas imágenes ideales de lo que debería de ser la naturaleza, que además probablemente cada vez van a ser más raras, no lo sé, y esta imagen donde pensamos que no hay naturaleza en lo absoluto. Y por supuesto, podemos suponer que hay un gradiente de riqueza de especies. Esto en realidad debería ser un poco recto, pero es muy complicado dibujar en PowerPoint, pero imagínense que sí, o sea, que no hay un cambio en la riqueza, es decir, en el número de especies, mientras haya poca degradación ambiental. Por supuesto que sabemos que va a haber un cambio en la composición de especies, y en la abundancia, y en la estructura, etc. Pero en general podemos suponer que en la riqueza, cuando hay poca degradación ambiental, todavía lo logramos. Pero va a haber un threshold, que no sabemos cuál es, y que va a depender de el ambiente urbanizado o antropizado que estemos estudiando, donde por supuesto que hay un colapso del número de especies y nunca va a llegar a cero. Eso es importante. A menos que estemos estudiando cosas que de verdad no toleran nada, pero a la fecha yo no conozco un solo grupo, bueno sí, quizás los marinos, no sé, de vertebrados terrestres, digamos. O sea, hay anfibios en la ciudad, hay reptiles en la ciudad, por supuesto que hay aves en la ciudad, y hay mamíferos en la ciudad, incluso hay murciélagos en la ciudad, ¿sí? Entonces, siempre va a haber algo que tolere. Entonces, por eso, este rollo de no ser especies. Y bueno, también hay un gran número de estudios que muestran que cuando hay una modificación ambiental, una fragmentación del hábitat, en realidad aumenta el número de especies en el paisaje. ¿Sí? No en los fragmentos, pero en el paisaje total. ¿Por qué? Porque se abren estos espacios ecológicos que las especies de ambientes conservados no pueden explotar, pero hay otras especies que sí, ¿no? Podemos discutir, estar o no de acuerdo, qué tanto aumenta, qué tanto es real, qué tanto es en realidad una deuda de extinción, etc. Pero esto es lo que muestran. Y es muy interesante porque muchos estudiantes se sorprenden de ¿cómo es que hubo más especies en este ambiente que está fragmentado? Bueno, así es. No sabemos esas poblaciones cómo van a subsistir a lo largo del tiempo, pero esto sucede. Estos son los datos. Bueno. Y entonces, pero no todas las especies, hablando de lo mismo, responden de la misma manera, ¿no? Entonces, si hay un cambio ambiental, te adaptas como especie, te mueves como especie o te vas. No hay otra opción. O sea, están esas tres cosas. Y en ese sentido, recientemente, tiene casi un año que me toca este artículo, me pareció espectacular. Los anfibios los ponen como el grupo intolerante a los cambios ambientales. Y entonces hay que ver qué anfibios y bajo qué condiciones, ¿no? Estos autores, Cochrane y colaboradores, hicieron un experimento con esta ranita que se llama Litobacter sylvatica. Si no la conocen, le llaman wood frog, pero para que lo ubiquen perfectamente, es la rana que se congela. ¿Sí? Es esta rana espectacular que puede subsistir a ambientes bajo cero, entonces se congela, está increíble. Pero lo que hicieron no tiene nada que ver con su congelamiento, sino con la tolerancia a pesticidas. En general, cuando hablamos de pesticidas o cuando pensamos en pesticidas y anfibios, pensamos que es así, cero tolerancia. Hay un ambiente con pesticidas, no va a haber anfibios. Bueno, pues depende. Lo que encontraron estos investigadores es que las poblaciones que estaban cerca de ambientes con agricultura intensiva mostraron una alta tolerancia, y esta tolerancia no tenía un efecto negativo en su adecuación. No así las especies que estaban lejos de sus ambientes. Entonces, parece ser, o al menos lo que muestra este artículo, es que esta especie está logrando adaptarse a estos cambios ambientales. ¿Qué tanto se va a adaptar? Bueno, habrá que continuar el monitoreo, pero no es
rollo de aquí está modificado, entonces no va a haber ningún tipo de especies. ¿Sí? ¿Vamos todos? Por supuesto que tiene que ver con la tolerancia de las especies. No podemos generalizar, esa es otra cosa que a mí me encanta, porque no podemos generalizar ni siquiera dentro del grupo de anfibios, con la plasticidad y con la capacidad de adaptación. Y por supuesto que esto ligado están, cada vez hay más investigaciones de este tipo. O sea, ¿qué hay en los ambientes urbanos? ¿Qué hay alrededor de las ciudades? ¿Cómo estamos viendo este gradiente que nos hacen falta como muchos espacios que estudiar? Generalmente nos vamos, y yo incluso con mis estudiantes, oye, no, si quieres hacer algo, vete a un lugar conservado o un lugar que tenga cierta fragmentación, pero lejos de la ciudad, no cerca de ambientes urbanos. Y en este sentido de que no todas las especies responden de la misma forma, Durales y colaboradores en Ecuador hicieron un estudio súper bonito en ambientes fragmentados. Y entonces, ¿qué vieron? Esto es CF significa Continuous Forest, o sea, ambientes continuos y ambientes fragmentados. Entonces, por supuesto, especies únicas, hay mucho más, en hábitats continuos, endémicos también, ¿qué nos debemos enfocar? Bueno, a ambientes continuos, pero si se fijan, las migratorias utilizan mucho ambientes fragmentados. Entonces va a depender del grupo funcional y del grupo al que queramos estudiar la respuesta a estos ambientes, a estas modificaciones ambientales. Y por supuesto también va a depender de la calidad de la matriz que estemos estudiando. No va a ser lo mismo, no va a ser el mismo grado no va a ser la misma composición y el mismo uso que tenga cuando hay parches muy pequeñitos o parches grandes, etc. ¿Sí? Bueno, y en este sentido, en realidad, pues lo que estamos buscando saber es cómo están las poblaciones no solo de los ambientes conservados, sino en general de todas las regiones, ¿no? Qué tanto van cambiando respecto a los cambios ambientales y respecto a las perturbaciones humanas, que esto es justo, lo que nos interesa. Entonces, bueno, pues para hacer cualquier cosa en realidad necesitamos datos, ¿no? Datos, incluso para decidir dónde queremos ir a hacer un estudio, bueno, necesitamos algún tipo de dato, ¿no? Para los datos de biodiversidad seguimos padeciendo y seguiremos. Yo creo que esto no hay forma de que logremos subsanar estas carencias lineales y wallaceanas. Y entonces, ¿a qué me refiero con las carencias lineales y wallaceanas? No sabemos cómo se distribuyen las especies, no conocemos sus áreas de distribución, por eso hacemos modelos de nicho y por eso hacemos muchas inferencias, y tampoco sabemos cuántas especies hay en los ambientes. Cada vez, no sé qué grupos estudian ustedes, pero yo estudio anfibios. Anfibios es uno de los grupos más estudiados, respecto a otros, no quiero decir bacterios, por ejemplo. Y vamos a alguna sierra, en un lugar perdido, y encontramos especies nuevas, seguimos encontrando especies nuevas. Entonces, bueno, seguimos careciendo de estos datos. Y por supuesto, los necesitamos para hacer cualquier tipo de planeación, por supuesto planeación de la conservación, o para tomas de decisiones respecto a dónde poner industrias, cómo hacer el desarrollo, qué hacer con ambientes cada vez más modificados, y entender cómo se están modificando estas comunidades y cómo se están modificando estas relaciones, ¿sí? Entonces, ya quedamos que las especies responden de manera diferencial, que esta respuesta va a variar geográficamente. No podemos hacer una generalización: desiertos versus selvas, montañas versus costas, etcétera, dependiendo de la intensidad de la modificación, etcétera, ¿no? O sea, ya quedamos en eso, pero ¿cómo se modifican
estas interrelaciones y cómo van o no van a permanecer en el largo tiempo. Porque al final eso es lo que nos interesa, ¿no? O sea, bueno, no es lo único que nos interesa, pero uno de los objetivos es que persistan en el ambiente, pues para que las podamos seguir estudiando, ¿no? Si pensamos que se van a acabar, pues mejor tiramos la toalla y nos vamos a echar una chela y que siga el curso de la vida, ¿no? Pero nos interesa saber cómo se modifican estas cosas, cómo si hay deformación, qué tipo de deformación hay, si hay cambios en la abundancia, etc. Y yo creo que esto también lo han visto todos. Todos los datos en general que utilizamos para los modelos de nicho son de colecciones. Todos los datos que utilizamos para hacer cualquier tipo de planeamiento de la diversidad, o la gran mayoría, yo podría decir que el 99.9% de los datos vienen de colecciones. Y cada vez hay más recortes en las colecciones, cada vez hay menos dinero para curar las colecciones, etc. Y bueno, estas son las fuentes primarias de biodiversidad. Hay alrededor de 3.000 millones de ejemplares en colecciones en el mundo, pero cada vez hay menos datos nuevos. Cada vez colectamos menos cosas comunes. Y yo me doy cuenta con los herpetólogos. Vamos a un sitio y es como, no, aquí hay un rino de la marina. Bueno, pero hay que saber que aquí está. ¿Sí? No, pero es que eso es muy común. No, sí, pero nos lo encontramos en medio del pueblo. ¿Sí? Poniendo huevos en el bote de la señora. ¿Sí? O sea, ese tipo de cosas no se registran. Entonces, ¿cómo vamos a saber qué tanto toleran? ¿Y qué tantos de esos huevos podrían subsistir? O si se los va a comer toda la gallina y entonces no importa. Pero no lo sabemos. Porque claro, las cosas comunes, ¿para qué? ¿Para qué las mostramos si son comunes? ¿No? Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Bueno, la propuesta que habíamos venido pensando era estimar la adecuabilidad de hábitat en ambientes antropizados utilizando modelos de distribución de especies. Y ahora sí los comienzo. Modelos de distribución de especies, ecología funcional y, por supuesto, variables de impacto humano. ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué es la adecuabilidad o idoneidad? Y esto es en todos los algoritmos. Olvídense de Maxent, GARP, redes neuronales, Random Forest, lo que sea. Todos en general hacen este tipo de inferencias. Y entonces, perdón, es que se me seca la garganta. Entonces, si la especie S está en un lugar dado G, con los valores ambientales X, estos son las variables ambientales, ojo, las variables ambientales siguen siendo las que nosotros les demos a los modelos, y de esa solo de esa forma se estima la idoneidad o la adecuabilidad. Entonces, el proceso modelado corresponde a una primera fase donde se identifican qué puntos tienen qué valores, dado el muestreo geográfico que tenemos. Entonces, ya van dos cosas de supuestos. O sea, uno es que son los datos del museo, los datos que tenemos, la localidad georreferenciada, otro, las variables ambientales que nosotros le estamos dando al algoritmo, cualquiera que sea. Y entonces, se hace el cálculo de la adecuabilidad, donde se establece esta relación, bajo distintos tipos de funciones, no nos vamos a meter en eso, donde, dado el conjunto de variables ambientales que tenemos, se estima esta función y después se ve, dada la geografía, qué otros puntos pertenecen a ese volumen calculado, a esa función calculada, ¿sí? De la función con estos datos, con estas variables, ¿sí? Espero que sí. Y entonces, esto se proyecta en el espacio geográfico y se generan, mapas de este estilo. Esto es un mapa de idoneidad, no es un mapa de distribución potencial. A mí siempre ha sido como todo un conflicto. Me gustaría que, yo creo que si utilizamos las palabras adecuadas es más fácil entendernos a la larga, ¿sí? Entonces, insisto, esto es un mapa de idoneidad, nos dice qué tan parecido es el ambiente, en este caso es rojo más parecido, verde
que los datos nos dicen, a ese conjunto. Tú nos dices qué tan parecido es este ambiente con respecto al conjunto de datos que nosotros estamos muestrando con el conjunto de variables que le estamos dando. ¿Sí? No es un mapa de distribución potencial. Nos dice qué tan parecido es el ambiente. Ok, podemos hacer el supuesto, el gran supuesto, de que podría estar la especie ahí. Por supuesto que lo podemos hacer. Sobre todo, si imagínense que tuviéramos un punto aquí, otro punto aquí, otro punto aquí, bueno, pues es probable que la especie esté aquí. Sobre todo cuando la geografía es bastante cercana. Pero el mapa es de idoneidad. Y entonces, ¿cuál es la base teórica? Bueno, tenemos por un lado la probabilidad de encontrar a la especie en un píxel. Por otro lado, la probabilidad de que la especie sea observada en dado píxel, ¿sí? Una proporción del área donde se presenta la especie, que se le llama prevalencia, y la probabilidad de visitar el píxel X. Y esta última probabilidad se asume equiprobable, y aquí podemos tener lo que sea de discusiones, si se puede mover, si no, si hay una barrera en medio, si no, justo en este espacio. Bueno, aquí parece ser que es muy idóneo, pero imagínense que aquí representa una barrera para la especie. Entonces, en realidad, esta probabilidad no sería la misma, ni tendría por qué ser la misma a lo largo de todo el paisaje. Pero bueno, así se asume. Y entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos? Con 4 especies, un mamífero, un reptil, un ave y un anfibio, hicimos los modelos. Perdón. Entonces, utilizamos a Noctilios diporinos. Noctilios diporinos es un murciélago pescador. Se fijan, estos son los puntos de registro en tierras bajas. Los registros de las especies fueron seleccionados a partir de la década de los 70 a la fecha. ¿Por qué la década de los 70? Porque nuestra idea es mostrar en ambientes antropizados. Entonces, si seguimos metiendo datos de hace 100 años o 50 años, donde antes era un bosque y ahora no es un bosque, pues no estamos seguros de que la especie esté ahí. Pero podemos suponer que, claro, esos son los supuestos, probablemente tendrían que ser espacios de tiempo más, o periodos de tiempo más cortos, donde viéramos que está modificado el ambiente y ahí encontramos a la especie, ¿sí? Para poder hacer estas estimaciones. También utilizamos, este es poco tolerante, lo que se ha visto es que es poco tolerante a los ambientes urbanizados. Este cinclus mexicanus es una ave de mayor distribución y tiene baja tolerancia a los ambientes antropizados. Los datos se obtuvieron de GBIF y Haber Aves, y los datos de los murciélagos se revisó literatura para obtenerlos. Se utilizó Quinosteron integrum. Quinosteron integrum se sabe que es bastante tolerante a los ambientes urbanizados, se encuentra en muchos pueblitos. El último ejemplar que me llevan, porque además me lo llevaron a la facultad, lo encontraron en la Condesa. Y yo le dije a la persona, pues lo hubieras dejado ahí. No, pero es que ¿qué tal si se muere? Pues probablemente no se iba a morir porque estaba ahí, ¿no? Pero bueno, nada, como se fue al frasco. Y la eximia que también es bastante tolerante este es muy tolerante y esta es medio tolerante a ambientes urbanos. ¿Qué se hizo? Bueno, se eliminaron los registros duplicados en la misma localidad. Para estos dos ejemplares se utilizó la base de datos más grande que se tiene de anfibios y reptiles de México, y se obtuvieron de Leximia 452 registros con 141 únicos, 82 registros con 54 únicos para Quinosteron integrum, etc. Y entonces, primero, ¿qué hicimos? Hicimos modelos tradicionales. ¿Por qué les llamamos modelos tradicionales? Bueno, porque los modelos tradicionales en general utilizan variables ambientales o, como Jorge les llama conservador, variables escenopoéticas, porque son del escenario donde están, ¿no? Y los más comunes, aunque hay
N fuentes para bajar este tipo de datos, pero digamos que de los más comunes, al menos aquí, de lo que me he dado cuenta en la UNAM, es el WorldClean. El WorldClean, la primera versión, tiene datos ambientales de 1960, el promedio va de 1960 a 1990, es la versión 1. La versión 2 va de 1970 al 2000, ¿sí? Está el Chelsea, nosotros utilizamos el Chelsea porque las variables ambientales van de 1979 al 2013. Y entonces queríamos variables que se acoplaran más a este tipo de pregunta que queríamos hacer. Y por supuesto están las superficies climáticas para México, se me fue el primer nombre, Roballo, y estos son el promedio de los últimos 100 años. Pero, insisto, hay N. Y también se utilizan las variables topográficas, la pendiente. Si van a hacer modelos, no utilicen el aspecto. El aspecto en realidad es bastante confuso porque nada más es la orientación de la pendiente, entonces no lo utilicen porque tenemos el valor de aspecto de 1 grado y de 360 grados es básicamente lo mismo, pero en el modelo funciona distinto, ¿sí? Porque son básicamente lo mismo porque están en la misma orientación. Nosotros utilizamos índice topográfico y el índice topográfico lo que nos dice es qué tan rugoso, qué tan como por dónde va el agua, por dónde se iría a estancar el agua, dónde serían charquitos básicamente. Y por supuesto que eso nos puede dar una indicación de ambientes más húmedos, pequeñas conquitas, etc. Sí. Entonces, ¿cómo se hace un buen modelo? Primero se tienen que revisar los datos, esto ya lo saben, todos los estudiantes que hayan hecho modelos tienen que revisarlos geográficamente, tienen que verificar que las localidades estén bien georreferenciadas, etc. ¿Sí? Normalmente, ojo, se quitan todos los datos que no están reportados en la literatura, pero yo de verdad los animo a que si están utilizando especies mexicanas y tienen acceso a colecciones, vayan y revisen esos ejemplares, porque al menos con nosotros nos ha tocado cosas rarísimas, o sea, de tener la distribución conocida en Tamaulipas y encontrar un ejemplar en Guerrero y bueno, o sea, me acuerdo perfecto de las palabras de Oscar, o sea, no, quita eso está mal determinado. Fuimos, lo revisamos a la colección y estaba bien determinado. Imagínense esa ampliación de distribución. Entonces, de verdad, los animo, si van a hacer eso y tienen la oportunidad, sobre todo si tienen la oportunidad, chequen esos registros, no los tiren a la basura, así nada más porque no está en la distribución conocida, ¿sí? Eliminamos todos los registros duplicados por pixel. Hay gente que también hace un rollo para eliminar la autocorrelación espacial. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque la autocorrelación espacial es básicamente está al centro de que existan áreas de distribución. Si no, no existirían áreas de distribución continuas. Si no hubiera esta autocorrelación espacial, existirían parches aislados. Entonces, yo en lo personal creo que no se tendría que hacer. Pero bueno, hay gente que dice que sí, nosotros no lo hicimos. Y luego hicimos evaluaciones ambientales con un PCA. ¿Qué es una evaluación ambiental en este sentido? Básicamente lo que se hace es se hace un PCA con las variables ambientales, con los datos de registro de las N variables ambientales que se tengan, ¿sí? Y entonces, ¿qué nos dice este PCA? Bueno, pues nos dice que la mayoría de los datos están aquí y por acá hay datos como raros, ¿no? Y esto puede deberse a que geográficamente puede ser que estén dentro del área de distribución, es decir, en esta primera inspección visual que tuvimos, no se ve nada raro, pero resulta que en realidad está en medio de la montaña, está en una tierra baja. Entonces, ambientalmente, eso sí importa. Y eso lo que va a hacer es que si dejamos este punto para el modelo, lo que va a hacer es ampliar el modelo para tratar de incluir ese punto. Porque le estamos diciendo al algoritmo que ese es un registro verdadero, ¿sí? Y se puede ver muy fácilmente en un PCA, es bastante visual y ayuda mucho. Insisto, si tienen acceso al ejemplar y a la localidad, vayan a
gravísimo, porque a lo mejor sí es cierto, ¿sí? A lo mejor sí, por alguna razón se está moviendo ambientalmente de lo que se conocía y entonces ahora se está desplazando a tierras bajas o a tierras más altas, etc. Nosotros lo eliminamos. Y evaluamos las variables ambientales a través del factor de inflación y varianza para eliminar las variables que son colineales. Definimos el área M con ecorregiones y finalmente utilizamos un ensamble modeling. Estos modelos de ensamble lo que hacen, ¿qué hace un modelo? Cuando yo empecé a hacer modelos hace como un rato, me topé una tesis de doctorado de un tal Hirzel, que si la quieren yo la tengo en PDF, se las puedo distribuir, pero me parecía increíble porque decía un modelo es una representación de la realidad simplificada. Entonces, en este sentido, y es muy importante entender esto, cuando tenemos una representación simplificada de la realidad, tenemos que ser muy conscientes que lo que estamos viendo, esta relación, este algoritmo que propone, es la visión de los investigadores sobre la realidad. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? No todos los investigadores, no todas las personas tienen esta visión de la realidad y por eso, obviamente, existen varios algoritmos. Y entonces, en este sentido, me parece mucho más sensato utilizar muchos algoritmos para estimar la misma cosa, porque podría ser que estemos estimándolo de manera más robusta. Ojo, si es un mal modelo, va a ser un mal modelo con cualquier cosa. No es que si utilicemos 20 algoritmos va a salir mejor modelo. No. Simplemente que en esta interpretación de la realidad es mucho mejor tener 2, 3, 4 cabezas que una sola. ¿Sí? Nosotros hicimos un ensamble de algoritmos con 8 algoritmos. ¿Cómo hicimos los modelos de nicho automatizado? Utilizamos la misma base teórica para modelar, pero utilizamos densidad poblacional, distancia a caminos, cobertura vegetal esta de Hansel y colaboradores que tiene un píxel de 30 metros y lo que dice es qué proporción de ese píxel está cubierto por vegetación. Entonces va de 0 a 100 o de 0 a 1, donde te dice el porcentaje. Entonces 0 no hay cobertura vegetal, 100 es todo está cubierto por cobertura vegetal, ¿sí? Y el mapa de afectación a pérdida de cobertura vegetal. Esta pérdida de cobertura vegetal también es de Hansel y colaboradores, pero lo que hicimos fue dividirlo en 2 periodos porque esta cobertura te dice si se perdió cobertura vegetal en el primer año, en el segundo año, etc. Y nosotros queríamos ver esa tasa de pérdida, ¿sí? Si aumentaba, si se quedaba igual, si no puede disminuir. Es porque si se perdió todo, pues ya se perdió, ¿no? No hay, en este sentido, no utilizamos porque también hay esta cobertura de ganancia de cobertura vegetal, no lo utilizamos, solo pérdida. Y finalmente, utilizamos el mapa de afectación humana. El mapa de afectación humana no es el primero que les presenté, es un mapa de afectación humana que hicimos nosotros, que tiene ríos, aquí está. Tiene uso de vegetación, presas, cuerpos de agua, líneas de transmisión. Ustedes saben que existen las shapefiles de las líneas de transmisión espacial de atención que se pueden ver en los bosques, cómo van, y que tienen que limpiar a cada rato, porque si no afecta. ¿No son visto? Bueno, esas, generadores de energía eléctrica, aeropuertos, minas, pozos petroleros, distritos de riego, etc. ¿Y cómo determinamos la capacidad de respuesta de las especies? Bueno, se determinó la capacidad de dispersión. En este sentido solo se utilizaron 3 categorías, alta, media y baja. ¿Por qué creen? Es lo que, bueno, las clases ya me estoy emocionando. Bueno, no, en general no existen los datos concretos para las especies. Para la gran mayoría de las especies no existen los datos. No sabemos cuántos se mueven. Entonces, claro, podemos inferir por alguna referencia en la literatura, etcétera, pero para la gran mayoría no existe cuántos kilómetros por año se desplazan y cuánto es su hábitat, su home rates, etcétera.
¿A qué hábitats acuáticos estaban asociados? ¿Qué tipo de alimentación tenían? Y si estaban sujetos a la explotación. Y en este sentido, la única que está sujeta a la explotación es Quinoesterro, se la comen en algunos lados, hacen sopita. Yo supongo que está buena porque la verdad es que huele muy feo esa tortuga, entonces tiene que ser muy buena la sopa para que se la coman. Y la tolerancia a la perturbación. Ya le hemos dicho, Quinoesterro tiene alto, Ileximia medio alto, Cinclus mexicanos medio bajo y Noctilios de Purino bajo. Y entonces, ¿en qué consistió esta unión de estos dos modelos de nicho? Bueno, por un lado tenemos el nicho modelado con variables ambientales, por otro lado tenemos el nicho modelado con variables antropizadas. Ojo, todos los registros son de este periodo que utilizamos estas variables, y la intersección de estos dos modelos estuvo determinada por esta capacidad, esta tolerancia a la perturbación. Y entonces, y después se proyectó en el espacio geográfico. Entonces, por ejemplo, para Quinoesterro íntegro tenemos el modelo con variables ambientales, el modelo con variables antropizadas, y tenemos este modelo de idoneidad en ambientes antropizados con una suma. Para Ileximia tenemos el modelo de variables ambientales, el modelo de variables antropizadas, pero podemos suponer, como no es tan tolerante, que en realidad se puede estimar la idoneidad como un promedio. Para Cinclus mexicanos, lo que hicimos fue un promedio ponderado, porque tiene una tolerancia baja, ponderamos más el modelo ambiental, y aquí se pueden hacer las modificaciones que deseen. Nosotros estamos tenemos esta propuesta, pero bueno, lo ponderamos solo 2 veces, se puede ponderar de muchas maneras, y finalmente hicimos un modelo tradicional para Noctilios de Purinos, en este sentido de los modelos tradicionales, donde cuando hay cualquier tipo de perturbación simplemente se hace un cookie cutter y se quita toda esa área, esa área que predecía el modelo. Entonces, terminamos casi. Entonces, esta es una primera aproximación que considera información sobre los aspectos funcionales a la hora de integrar estos dos modelos, el antropizado y el ambiental. Pensamos que puede ser bastante útil, sobre todo a las macroescalas. Ojo, todo esto es macroescalas. No estamos hablando de las parcelas de 10 por 10, no. El píxel utilizado es de 1 kilómetro cuadrado. Pero bueno, habrá que ir al campo y evaluar qué tanto funcionan estos modelos, ¿no? Y en eso todavía no estamos, pero bueno, pues esta porque me encanta. Esto es, por supuesto, fauna de aquí del Pedregal, pero es un ambiente muy, muy antropizado. ¿Preguntas? Bueno, tenemos suficiente tiempo para preguntas. Entonces, no me lo creo. ¿En serio? ¿Edu también es invitado? ¿O no los convencí? Mucha agüita. Bueno, yo solo quisiera preguntarte, las especies que estás viendo, como que veo que pueden estar fuera, por ejemplo, no sé, están en un ambiente atravesado en la ciudad, pero como fuera del edificio, no sé, en el jardín, las puedes encontrar, las puedes encontrar en la calle. ¿Qué pasaría, o cuál sería como la implicación o la problemática de investigar con especies que viven dentro del domicilio? O sea, con esas que ya son sinantrópicas, para tratar de saber realmente dónde se distribuyen, o sea, ya no para sacar el mapa de idoneidad o el mapa de distribución potencial, que sé que es más complicado, o sea, ¿cómo lo ves cuando viven adentro de la casa? ¡Wow! Eso es todo otro rollo. ¿Por qué? Porque si viven adentro de casas, evidentemente las condiciones ambientales son muy distintas. O sea, acuérdense, cualquiera que tenga termómetro en su casa va a ver que adentro de la casa está, o sea, puede estar a 20 grados y afuera a 5, ¿sí?
Entonces, de entrada no podríamos utilizar variables ambientales. ¿Qué otra cosa tenemos que utilizar? Solo lugares urbanizados, porque sabemos que viven en casa, ¿no? Y híjoles, no sé, pero sí hay un montón de trabajos, y de hecho se me fue llevo como días tratándome de acordar de un autor en Estados Unidos que lo que hizo fue dedicarse a buscar qué vivía dentro de las casas. Y entonces hicieron un muestreo increíble, y resultó que hay un montón de cosas que viven en las casas, ¿no? Que no nos damos cuenta, pero no, eso es, yo ni siquiera me puedo imaginar cómo se podría hacer un modelo de esto, ¿no? Porque yo creo que hay pocos datos de entrada, pero yo te animaría a meter un proyecto, hay que ver qué hay dentro de las casas. Es que está increíble, hay un montón de cosas viviendo dentro de las casas. Yo, por ejemplo, tengo hormigas, no sé qué especies son, tengo hormigas, ¿no? Pero seguro hay más cosas, ¿no? Pero no, esto para ese tipo de cosas yo no estoy segura que funcionaría. Ahora bien, colectando datos de adentro de las casas y generando, no, pero se necesitaría mucho más información de base. Sí, yo tengo un par de preguntas que creo que saben de mi completa ignorancia de este tipo de análisis. O sea, la primera es, me parece que la asignación que haces al principio de que esta especie es tolerante o que esta especie se dispersa, eso puede tener un efecto muy grande a la hora que tú estás haciendo los resultados, ¿no? ¿Y cómo podrías evaluar eso críticamente? Si tú en un principio estás diciendo esto tiene una capacidad de dispersión alta, una capacidad de dispersión baja, y si esta es tolerante o no tolerante, pues eso obviamente se va a ver reflejado en el modelo que tienes, entonces no sé hasta qué punto eso está bueno, ¿no? Porque todo partiría de la asignación que tú hiciste en el principio. Y la otra es que siempre me ha llamado la atención el asunto de o sea, aquí obviamente se trabaja con datos de presencia, ¿no? Pero tú estás viendo un modelo en el que posiblemente ya tienes datos de ausencia, o sea, es decir, tenías registros en un momento, después hay una serie de cambios ambientales y después tienes datos negativos, pero no porque no hubo muestreos, sino porque los bichos ya no están ahí, ¿no? O sea, quiero pensar o sea, tienes la idea de que en el 70 tal vez había una especie en un lugar, pero después hay unas ciudades y obviamente ese bicho ya no está ahí, no porque no esté muestreado, sino porque ya no está. Entonces, ¿cómo podrías incorporar esos datos en este tipo de análisis? Porque yo creo que en principio se podría, o sea, con este tipo particular de cosas. La primera. Entonces, la primera es con datos de literatura y observaciones. O sea, encontramos, por ejemplo, ahí leximia, la encontramos en ambientes rurales, donde hay agricultura, en arroyos bastante cochinones. O sea, eso se sabe, ¿no? O sea, podemos tener los registros, así se determinó, ¿no? En el caso del noctilio, no se sabe que en cuanto empieza a haber modificaciones a los cuerpos de agua, ¿no? Así. Pero es cierto, ese es justo el meollo del asunto. Determinar la tolerancia. Para determinar la tolerancia tendríamos que tener datos bastante, no sé si bastante robustos, pero confiables, digamos, de qué tanto puede estar la especie ahí. Porque una cosa, y eso es, híjoles, claro, es todo. Una cosa es que lo encuentres, otra cosa es que tengas una población viable. Una cosa es que sea el último individuo que estaba, ya saben, en el baldío de la ciudad y nada más estaba esperando a ella que le llegara la hora, y otra cosa es que se esté reproduciendo a pesar de la ciudad, ¿sí? Pues muy distinto, ¿no? Entonces, los datos se hicieron, o sea, esta determinación de literatura y de, no me encanta decirlo, pero este rollo de conocimiento de los expertos, sí, fácil, ¿sí? O sea, que es súper subjetivo y depende mucho de la experiencia, y es este rollo de medio vacío, medio lleno, sí. ¿Y cuál es la otra? Lo de la asignación, que si se dispersan, que si son tolerantes. Ah, claro, entonces, pero están muy relacionadas las dos. Nosotros hicimos este corte del 70 para acá pensando en no utilizar registros muy viejos, pero efectivamente del 70 para acá ha habido muchos cambios ambientales. O sea, ¿cómo saber que efectivamente un registro del 71 o en realidad del 81
si todavía está la población, o el pueblo ya creció, o ya le metieron una presa, o etcétera, ¿no? Eso no lo sabemos. ¿Cómo se podría saber? Con monitoreo. La única forma. Y la otra es que nos acostumbremos a registrar ausencias. Y yo estoy segura que todos los que han venido a dar aquí seminarios de nicho ecológico o de modelado les han dicho, por favor registren ausencias, regístrenlas. Ya sé, es muy difícil, porque ¿cómo registras una ausencia? De entrada tendrías que tener un listado potencial, potencial o regional, de lo que deberías de encontrar en el sitio, ¿sí? Y en general, yo no he visto un solo asesor de tesis que les insiste qué especies no encontraste. Por favor, lístame las especies que no encontraste. Siempre son cuántas encontraste, la lista de presencia, etc. Entonces, la única forma de saber que efectivamente no están es registrando ausencias. Y es muy complicado. Y los animo todos aquí, yo creo que tienen varios estudiantes, por favor insístanles, van al campo, encontraste esto, ¿qué no encontraste que podrías haber encontrado? Porque además es fantástico, luego dicen, sí, de la literatura, este listado se completó con la literatura. No, maestro, o sea, tú encontraste esto, no reportes lo que estaba en la literatura. Eso no lo encontraste. Eso ponlo como debería de estar y no lo encontramos. ¿Sí? Que no se hace. Entonces, nada, monitoreo. Monitoreo y probar efectivamente qué tanto está. O sea, hace falta un buen voluntario, un estudiante que diga, sí, yo quiero probar esto y vamos a ver si está funcionando, ¿no? Bueno, otra pregunta era sobre incorporar ausencias, ¿no? Al modelo. Sí. Sí, porque yo creo que probar ausencias en la diversidad está muy, muy complicado. Pero tú escogiste 4 cosas que probablemente podrías, si tienes registros desde el 70 para acá, no tengo idea cómo están tus datos, pero cosas que estén en el 70, que estén en el 80, pero en el 90 ya no, en el 2000 ya no, en el 2010 ya no, y en el 2017 ya no. Entonces ahí tienes una fuente de datos que creo que no está incorporada en el análisis y que es probable que pueda dar cosas interesantes, ¿no? Pero para hacer eso necesitarías haber ido al mismo lugar a muestrear en el 70, en el 80, en el 90 y en el 2000, y eso no sucede. Es terrible. Cuando, no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo tengo unas 2 experiencias cuando digo monitoreo, así, el proyecto como que, ¿sí? Porque claro, necesitas ir al mismo lugar para efectivamente tener los datos. Claro, tenemos datos del 70 para acá, pero en un lado estamos del 70, en otro lado estamos del 80, están completamente dispersos. Entonces, no se puede probar justo eso. Claro, se podría ver cómo han sido las modificaciones, pero igual no dentro del mismo sitio, ¿sí? Se necesitan monitoreos. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la charla. Mi pregunta era un poco más orientada con respecto a la metodología. ¿Por qué dividir, por una parte, hacer un modelo tradicional con variables escenopoéticas y las presencias? Por otro lado, las presencias y las variables de actividad humana, y hacer una suma. ¿Por qué no meter estas variables de actividad humana como una variable más que nutra el modelo? Porque si lo metiéramos dentro del mismo modelo, supondríamos que son idóneas para la especie. Y no necesariamente es así. Nosotros queremos ver qué tan idóneo es un ambiente antropizado dadas estas variables ambientales. ¿Sí me van a entender? O sea, es eso, nada más. O sea, si lo metemos de entrada, estamos diciendo al algoritmo, esto está chido para la especie. Y no necesariamente es así. Justo queremos ver si hay este gradiente y si podemos incorporar los aspectos funcionales para determinar qué tan idóneo podría ser. ¿Sí? Gracias. Bueno, yo tengo una pregunta, se sabe qué tan, cuando se remueven los registros, múltiples registros por pixel,
finalmente estás quitando registros de abundancia, ¿no? Entonces, o sea, la idea es eliminar la autocorrelación, pero ¿tú crees que se puedan usar estos datos como para incluir o tomarlos como cierta medida de abundancia? Ok, entonces, cuando se remueven los datos por píxel, no quitamos la autocorrelación. Eso es una. Lo único que estamos quitando es este efecto del muestreador. Es decir, el ejemplo fantástico son los tuxtlas, ¿sí? Entonces, a los tuxtlas han ido por N años, cada año, varias veces al año, ¿no? Y entonces, están ahí y en realidad van por una serie de condiciones que no necesariamente están relacionadas con la distribución de la especie, sino con el muestreador, con el investigador, con el que va, con esta persona. Y entonces, el hecho de que esté la especie ahí, imagínate cuántos datos, cuántos registros tenemos, híjoles, ahorita se me fue una especie, pero de bótrofos en los tuxtlas, deben ser altísimos, ¿sí? Entonces, pero no es porque la abundancia sea extrema, sino porque es el acumulado de las observaciones de los registros, de los muestreos que N número de estudiantes, de N número de investigadores han ido a muestrear. Entonces, no tenemos una abundancia real, sino un efecto por una serie de razones socioeconómicas, sociales, etcétera, del píxel. La autocorrelación espacial, cuando se remueve, es cuando tienes un píxel y luego tienes un muestreo al otro lado del píxel y luego tienes otro dato al otro y así. Y entonces muchos investigadores lo que hacen es quitar los píxeles del medio para tener píxeles que sean independientes geográficamente. Esa parte a mí no me encanta, porque yo creo que está sesgando el modelo, pero eso en ese momento remueve la autocorrelación espacial. Entonces, volviendo a eso, yo no usaría esos datos para abundancia, porque creo que están sesgados a otra cosa, no a la abundancia per se de la especie. Probablemente la Botrop sea tan abundante ahí como en otros tantos lados, ¿sí? Pero que no se ha mostrado tanto. Yo sería como un poco reticente a hacer eso. ¿Hay más preguntas? ¿No? Bueno, pues entonces le agradecemos a Leti y vamos a tener el café y las galletas de aquel lado por si quieren conversar con nosotros.